Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Me he demorado un poquito a propósito para poder esperar al resto de compañeros y compañeras que puedan conectarse, pero voy a empezar para no extender más la clase. Eh, Les dejé un video para que puedan visualizar. Lo pasé el día de ayer, si no me equivoco. Y lo que intenté hacer en ese video fue explicar un poco más a detalle los ejemplos que el texto asignado para esta semana daba. Si bien es cierto, el tema de esta semana tiene como título Selección y justificación de casos, eh, la lectura tenía que ver con mecanismos causales, ¿no? Entonces, lo que en el video se hizo fue explicar sobre los mecanismos causales, que los volveremos a retomar durante esta sesión, y también retrataré un poco el tema de la justificación y selección de casos. Sobre ese tema, es algo que ya les he estado comentando, ¿no? En sesiones pasadas, incluso también en las asesorías. Lo que haré en esta sesión sobre eso será puntualizar, profundizarlo un poco más y también he traído una diapositiva para poder explicarlo de una manera un poco más gráfica para que pueda entenderse. Eh, Justamente me percaté que puede ser un poco complicado entender los mecanismos de selección de los casos para poder hacer una investigación en política comparada. Entonces, ahora lo vemos. Y hacia el final de la sesión también vamos a poder explicar, comentar un poco más sobre los contenidos que se esperan en la segunda entrega del trabajo del curso. Si esta es la última, entiendo que es la última semana de la primera mitad del semestre, entonces la próxima semana tienen parciales y la primera semana de la segunda mitad tendrían que ya estar presentando el avance, ¿no? Entonces, por eso es que me parece importante poder comentarlo ahora y seguro que también podríamos conversar luego más adelante sobre algunos contenidos y la relación que pueda tener con sus trabajos específicamente. Entonces voy a pasar a compartir mi pantalla. La idea es retomar algunos puntos que ya he retratado en el video que les compartí y si es que hubiera alguna duda o algo que no haya quedado del todo claro sobre todo respecto a los ejemplos, por favor háganmelo saber para poder profundizar en esos puntos. Em, Como les comentaba, bueno, la lectura para esta semana es sobre mecanismos causales. Creería también al mismo tiempo que es una lectura que puede parecer un poco complicada también. Eh, Me parece que es porque propone términos o conceptos bastante relacionados a la metodología, que seguramente los van a desarrollar con mayor profundidad en el curso de métodos. Pero de todas maneras es importante ir observándolos, ir viéndolos para poder tener alguna mayor claridad sobre cómo desarrollar una investigación en política comparada, pero sobre todo también para poder entender e interpretar cuando leemos un texto, un libro, un paper sobre política comparada. Entonces, en líneas generales, ¿qué es un mecanismo causal? Para poder saber qué es un mecanismo causal, primero hay que considerar que la relación entre variables que podemos trabajar o podemos ver en una investigación en política comparada no necesariamente va a tener la característica de causalidad. Es decir, no siempre la relación entre variables se da por causalidad. Ya, justo me están escribiendo por chat, pero ok, no hay ningún problema con el aviso. Eh, entonces, eso es muy importante de poder considerar. Me parece importante esto porque muchas veces podríamos pensar por sentido común que la relación entre dos variables significa que una está causando directamente la otra y no necesariamente en una investigación en política comparada vamos a encontrar este tipo de situación. Sin embargo, eh, lo importante, lo ideal es poder apuntar a poder llegar a este tipo de explicaciones, ¿no? Son muy, en general creería que son bastante complicadas de poder comprobar, ¿no?
un mecanismo causal, generalmente, como vamos a ver más adelante, se van a poder identificar en estudios de caso o de pocos casos, por la amplitud necesaria para poder profundizar en los distintos en los distintos conceptos y menores unidades que las variables que estamos pensando o que se están proponiendo para poder identificar cómo es que la variable X genera, produce o causa específicamente la variable Y. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el gran ejemplo de la modernización o de la teoría de la modernización, que se relaciona el desarrollo o modernización, que podríamos decir, y el régimen político o en específico la democracia, ¿no? Que es más o menos la lógica de esta propuesta. Y si bien es cierto, puede haber una relación, no nos queda o no nos termina de quedar del todo claro a partir de la literatura cómo es que exactamente X opera en Y. ¿Qué es lo que, mediante qué mecanismos o qué formas específicamente el desarrollo económico, aunque puede ser un poco etéreo, señalarlo como una sola variable, y más bien ese es el punto de la lógica de los mecanismos causales, cómo es que esta modernización va a generar la democracia? Podríamos pensar en un primer momento que un mecanismo causal va a estar referido a, por ejemplo, que el desarrollo económico no va directamente a terminar influyendo en si es que el régimen cambia de autoritario a democrático, si es que no pasa primero por ciertos procesos o mini procesos que a la larga van a terminar por cambiar el régimen democrático, el régimen político en específico, ¿no? Podríamos pensar que la modernización y es algo que habíamos comentado, pero pensémoslo ahora con el molde de mecanismo causal, que la modernización, eh, por ejemplo, expande a las clases medias, ¿no? Y ahí podríamos pensar también que cuando se expande la clase media, es decir, cuando un importante contingente o porción de personas que se encontraban en situación de pobreza experimentan desarrollo económico y se sitúan sobre la línea de pobreza y empiezan a entrar hacia la clase media, por poner un ejemplo, van a tener menores incentivos para perder o poner en riesgo lo que se ha ganado. Y una representación de esto va a ser la preferencia por un régimen democrático que podría brindar mayor estabilidad para lo que se ha ganado, ¿no? Eso podría ser un ejemplo. Ahora con los ejemplos seguro los podríamos ver con mayor detenimiento. Eh, en general, el mecanismo causal va a buscar identificar cómo es que se produce o qué es lo que hace X para que Y suceda, ¿no? No exactamente si es que existe o no la relación, sino cómo es que sucede. Los mecanismos causales pueden ser suficientes para poder explicar resultados y también pueden ser importantes para poder explicar la prevención de resultados. Un mecanismo causal también nos puede servir para poder entender por qué es que no sucede un fenómeno en un caso o en una serie de casos. Eh, Esto en líneas generales, podríamos entender que el modelo XMY va a representar a grandes rasgos un mecanismo causal, aunque vamos a ver que no necesariamente es el modelo gráfico más adecuado para poder representar un mecanismo causal, debido a que muchas veces los mecanismos están sucediendo de manera simultánea. Y más bien, como está expuesto, pareciera que podríamos pensar o podría interpretarse que los sucesos o los mecanismos van a suceder uno detrás de otro en modo secuencial. No necesariamente va a ser de esa manera. Eh, en esa línea, el texto propone una triada de investigación para poder conectar o poder vincular el mecanismo causal con las utilidades que puede tener la investigación. Principalmente los mecanismos causales van a poder ser comprobados a través de estudios de caso. Y a través de estos estudios de caso, que serán bastante profundos o con descripciones bastante gruesas claro, y profundas, ¿no? Se van a poder construir argumentos o inferencias que puedan ser eh, utilizadas para poder explicar otros casos. Siempre va a primar, y el texto lo dice, el texto de Gertz lo dice, que los efectos causales que no puedan ser verificados o que aún no tengan verificación en otros casos deberán ser tomados como sospechosos o como hipótesis. Por lo pronto, eso puede ser una utilidad bastante importante. Un estudio de caso eh, utilizando un mecanismo causal nos puede servir mucho para poder tener hipótesis
sobre las cuales partir otras investigaciones u otros análisis que tengan mayor sustento y que sean más robustas para poder sostenerse, ¿no? En esa línea, y precisamente en relación a lo que anteriormente estaba señalando, por ejemplo, en este ejemplo de El Salvador, que lo estaba explicando también en el video, nos damos cuenta del problema que tiene el modelo gráfico de mecanismo causal en lógica secuencial. Nos podemos dar cuenta que no tenemos exactitud para poder explicar cómo es que un sistema económico en El Salvador basado en commodities primarios y laboralmente represivo termina con resulta en una nueva estructura económica que no es necesariamente represiva. Existen fenómenos y sucesos en el intermedio, como la afinidad de la élite por un régimen autoritario y una acción colectiva insurgente, pero no queda claro exactamente cómo es que suceden esas conexiones, ¿no? Y por eso es que es importante pensar en otros modos de graficar los mecanismos causales. Uno de ellos es precisamente el que el texto expone sobre el texto de Gismala Buse, que retrata la ausencia de explotación del Estado en Europa del Este postcomunista, principalmente en la década de los 90. Y ahí lo que nos podemos percatar, y es precisamente a partir de este ejemplo que el texto más bien va a discutir y va a señalar que no es del todo adecuado para poder explicar el caso o el argumento, vamos a tener este tipo de mecanismos causales que van a poder graficar en simultáneo, no en simultáneo precisamente, pero en un mismo gráfico, posibles argumentos o posibles mecanismos causales que puedan estar sucediendo, no solamente de manera simultánea a nivel temporal, sino que uno pueda estar sucediendo y que otro mecanismo causal pueda estar previniendo que ese mecanismo, ese primer mecanismo suceda o complete un fenómeno político en específico, ¿no? En esa línea, por ejemplo, tenemos en este caso que en un primer momento, y estas van a ser consideradas como las condiciones iniciales, por así decirlo, de la investigación, es que existe un compromiso democrático por el Partido Comunista que sale del poder en general, cae del poder, pero eso no significa que va a buscar o volver a buscar tomar el poder, sino que va a tomar en cuenta el juego democrático que se gestó luego de la caída del régimen soviético. Sin embargo, eso al mismo tiempo se va a conjugar con una ausencia de recursos organizacionales o administrativos, como podríamos también llamarlos, sobre la base de la literatura de los capitales políticos, ¿no? Para la formación de partidos políticos o la estabilidad de partidos políticos. Y eso va a generar un incentivo, una motivación para poder beneficiarse del Estado, ¿no? Principalmente no beneficiar sus propios bolsillos específicamente, sino más bien utilizar recursos del Estado para poder mantener a los partidos, para poder generar probablemente redes clientelares, poder incluso dar prebendas y poder mantenerse como relevantes en el juego político. Hay que pensar que más bien, y tengo entendido que justamente lo han visto esta semana con el profesor en la clase de teoría, sobre todo los conceptos de capitales administrativos o ideológicos, me parece que son, o políticos también. Un partido no va a vivir solamente de su plataforma programática o de su ideología, sino también va a vivir de los recursos que pueda administrar, ¿no? Eso nos da una situación en la cual hay una motivación para explotar el Estado o para poder beneficiarse del Estado. Sin embargo, esta misma situación, o por otro lado, existen mecanismos causales en esta misma situación que van a prevenir esa explotación del Estado. Y va a ser principalmente la robusta competición o competitividad política que se va a gestar entre los nuevos gobernantes o las nuevas fuerzas gobernantes y el Partido Comunista que ahora se encuentra en la oposición. Eso va a generar que existan situaciones de moderación, anticipación y cooptación que incluso van a motivar a los partidos a abstenerse de tomar los recursos o de generar o de cometer probablemente actos de corrupción, ya que en una competitividad bastante fuerte y potente, tienen que cuidar mucho la imagen que puedan brindar al electorado en la próxima elección o en general la que se pueda brindar hacia la opinión pública. Eso en general sería este argumento expresado en un mecanismo causal. Hasta este punto, también para darles el pase para, en caso quieran participar o exista alguna duda sobre este punto, sobre los mecanismos causales en general o sobre este ejemplo,
dejo el micro abierto por si les parece pertinente poder decir algo o poder participar. Bueno, tomaré como que está bastante claro y continuaré con con las otras diapositivas. Este es un ejemplo que no lo voy a profundizar, pero es otro ejemplo que también trata el texto para poder entender eh, la, los mecanismos causales. Y acá va a ser bien importante o va a ser bastante novedoso el uso de algunas flechas específicas que puedan significar o señalar cierta relación entre los sucesos o entre las variables en específico, ¿no? Por ejemplo, acá lo que se está haciendo es señalar como condiciones necesarias, digamos, la ocurrencia de ciertos aspectos o ciertos fenómenos para poder entender un mecanismo causal hacia la ocurrencia de uno de estos fenómenos. Por ejemplo, en ausencia de restricciones constitucionales y con un gobierno, un ejecutivo de derecha, más la ausencia de restricción de veto parlamentario, podrá existir un ejecutivo de derecha sin restricciones que podrá a la larga generar la participación militar del Estado o de un país en un conflicto bélico, ¿no? Y al mismo tiempo también podría suceder que en vez de la ausencia de la restricción de veto parlamentario, más bien existe un parlamento alineado al Ejecutivo, y más la ausencia de restricciones constitucionales, exista un Ejecutivo de derecha unificado, con alianzas en el Parlamento, y que finalmente termine en una participación militar, ¿no? Otro ejemplo que me parecía bastante importante, y acá sí la idea es que puedan participar y que puedan brindar sus opiniones sobre la manera en la que podríamos entender e interpretar un mecanismo causal. Está esta diapositiva que va a retratar la relación entre la desigualdad económica y la transición a la democracia, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el inciso A tenemos una relación bastante amplia que podríamos pensar que puede ser posible, pero no nos está diciendo mucho cómo es que realmente la desigualdad económica va a generar una transición a la democracia. Podríamos pensar que que tiene que haber algo en medio, ¿no? Y ese algo en medio, o ese contenido en medio, esa carne, por así decirlo, puede ser un conflicto distribucional, pero ¿cómo se caracteriza, cómo se compone este conflicto y qué es lo que realmente realiza o permite ocurrir este conflicto, ¿no? Y acá la propuesta es poder especificar a través de tres mecanismos o tres aspectos particulares del mecanismo causal para poder entender cómo es que la desigualdad económica a través de las afectaciones que genera en la población, que a su vez podríamos pensar que va a motivar y va a retroalimentar las posibilidades de movilización social, y que a su vez van a también motivar que las élites cedan, las élites probablemente plegadas o afines a un régimen autoritario o a actitudes autoritarias, van a ceder por una transición a la democracia. En ese sentido, a mí me parece importante poder comentar si es que algo como esto o qué mecanismos causales podríamos considerar o podríamos pensar sobre el proceso en el cual está Chile, ¿no? Pensemos en las protestas que iniciaron hace un año exactamente en Chile y cómo es que finalmente, o cuál sería exactamente eh, la composición de un mecanismo causal que nos permite entender cómo es que luego de 40 años probablemente de la constitución vigente en Chile, se ha gestado un nuevo momento constitucional y la oportunidad de poder construirse y poder elaborarse una nueva Carta Magna en Chile, ¿no? Pensemos en la Constitución de Chile como uno eh, de los marcos jurídicos constitucionales más fuertes y potentes en América Latina, ¿no? Que no había sido, no, que es materia de bastante polarización y debate en Chile, y que hasta el momento no había podido ser modificado del todo.
hay una etapa, me parece que es en el gobierno de Ricardo Lagos, en el que se modifican ciertos artículos de la Constitución, pero hay otros aspectos que no pueden ser modificados y que más bien mantienen lo que la literatura ha llamado como enclaves autoritarios, ¿no? Si bien Chile tiene una democracia, la Constitución de Chile durante los últimos 30 años, por lo menos, luego de la transición a la democracia, ha mantenido cierto poder en ciertas instituciones o en actores políticos afines al autoritarismo previo. Entonces, les pregunto, ¿qué variables y qué mecanismos causales podríamos pensar para poder explicar el caso de Chile? Un gobierno de derecha, A ver, porque en la oposición es más fácil, porque eso quiere decir que la izquierda está en la oposición, que es la que más está acostumbrada a oponerse a la constitución de Pinochet, y es más fácil protestar en esa situación. Frente a que si la izquierda estuviera en el gobierno, la izquierda estaría dividida, porque las protestas naturalmente debilitan también al gobierno. o sea, podríamos pensar como un mecanismo que la izquierda esté en la oposición, ¿no? Ok, sí, esa es la manera correcta de ponerlo. Claro, pero también podríamos decir que cuando ha estado previamente en oposición ha estado más unida que ahora. Me parece que la izquierda o la coalición de la izquierda tradicional, por lo menos en Chile, está de capa caída o está en crisis, ¿no? Podríamos pensar también eso. Eh, pero lo podemos seguir conversando. Le doy la palabra también a Álvaro y luego a Carla que levantaron la mano. A ver, como mecanismo causal, yo podría poner ahí también el, la, la represión, se puede decir, por parte de los carabineros, porque la protesta inició como una evasión al metro, con todo el lema de nosotros apenas son 30 años, pero después de eso, el 18 de octubre fue, ya se descontroló todo porque empezaron a destruir carteles, a quemar el metro, quemaron también la torre de Enel, también la quemaron, y entonces después de eso se decretó el estado de emergencia. Pero Chile, al ser un país que tiene más tradición, se puede decir, democrática que autoritaria, y que vivió la dictadura de Pinochet, dijeron no, bueno, como vieron la dictadura de Pinochet, al al tener la imagen de que se decreta el estado de emergencia y salen los militares a la calle, eso, en lugar de apaciguar a la gente, le empeoró. Entonces, por eso yo pondría que la represión del estado de emergencia sería un mecanismo causal, porque en lugar de apaciguar a la gente, la exacerbó más y las protestas cobraron más fuerza hasta presionar al gobierno para convocar a la nueva constitución, porque ya se le había ido de las manos todo. Me parece Como que hicieron interesante. retroceder. Sí, me parece bien interesante lo que dices, ¿no? Porque más bien parece que hay un efecto contrario a lo que el gobierno quiso en ese momento, como si el tiro le hubiese salido por la culata, como se dice, ¿no? Eh, Eso también va a ser interesante. Ahora lo comento también. Le doy la palabra a Carla. Sí, gracias. Bueno, yo también quería comentar que una causal importante es como la desigualdad económica que estábamos mencionando hace un rato, porque, o sea, ya en un principio, como no se notaba tanto y todo el mundo estaba a favor del neoliberalismo y estas como políticas que se estaban instaurando y que aparentemente hicieron crecer al país, como, nadie se quejaba. Pero ahora que la situación ha cambiado, o sea, ya no, siguen creciendo, ¿no? De hecho, siguen estando mejor que nosotros acá en Perú, pero ya como se hacen sentir más fuertes esas diferencias sociales, creo yo. Justo la semana pasada estaba conversando con mi tía que vive allá y efectivamente dice que la gente ya no siente ese bienestar, ¿no? Siente que efectivamente hay personas
que ganan más y las que ganan más al final tienen los mejores beneficios y como no llega ese goteo que se ha prometido, ¿no? Es como que dijeron que si todos crecíamos, efectivamente todos íbamos a crecer. O sea, si el país crecía, todos iban a crecer, pero no fue así. Entonces, finalmente eso es lo que ha resultado en esto, en este referéndum, creo yo. Sí, me parece que de plano podríamos pensar que en general la situación de desigualdad, que siempre Chile siempre ha sido desigual, pero creería que ha sido una desigualdad en una situación en la cual probablemente no ha seguido creciendo el país como había estado creciendo en años anteriores, ¿no? A mí se me ocurre también ahí, en relación a lo que señala Carla, que es algo que en Perú podría suceder también, ¿no? Y que lo relaciono bastante con Perú. Se me ocurre que, claro, cuando en general durante los 90 y los 2000, el modelo chileno de desarrollo, el modelo insignia de América Latina, ¿no? De salida de la pobreza, tuvo bastante éxito porque, claro, había un marco jurídico estable, por más autoritario que sea, era estable. Los precios de los minerales creció y pensemos también que la economía chilena depende bastante de eso. Entonces, fue creciendo el país en términos económicos, y entonces probablemente seguía siendo desigual, probablemente sí había desigualdad, pero esa desigualdad estaba un poco maquillada, por así decirlo, porque el país crecía, ¿no? Pensemos que durante los últimos años América Latina no ha crecido como había estado creciendo hace 10 años. Y probablemente en ese contexto la desigualdad va a pasar a primer plano y va a empezar a generar todos estos tambaleos, ¿no? Eh, Me parece en eso muy importante considerar como la variable independiente a la desigualdad en Chile. Creo que eso en general ha generado, incluso el propio gobierno creería que también ha reconocido eso, ¿no? Y a partir de ese reconocimiento también ha empezado a ceder. Entonces podríamos pensar que como variable independiente tenemos a la desigualdad económica y podríamos pensar que la variable dependiente es el nuevo momento constitucional, es decir, un cambio de reglas, un cambio de reglas de juego. ¿Qué ha pasado en el medio? Y creo que ahí lo que señalan Carlos y Álvaro es bastante importante. Creo que no había un gobierno en Chile tan débil como el de Piñera. En general, las alianzas o las coaliciones políticas en Chile durante los últimos 5 años se han visto bastante debilitadas. Ya no es lo que antes era la concertación de partidos en la izquierda y lo que me parece que el último nombre fuerte, sólido que tuvo fue la Alianza, ¿no? La Alianza por Chile, me parece que era. Entonces, esas coaliciones, esos grandes conglomerados de partidos, como han estado unidos desde la transición a la democracia, se han ido resquebrajando. Pensemos, por ejemplo, también en Chile, que no solamente la derecha se ha debilitado, sino también la izquierda, ¿no? Se formaron nuevos partidos o nuevas organizaciones en la izquierda, pero también en la derecha. Pensemos, por ejemplo, en estos líderes estudiantiles que en el 2011 se erigieron como bastante relevantes e importantes en las protestas y hoy son políticos, ¿no? Y hoy son representantes, pero no por los tradicionales partidos de izquierda, ¿no? Como el Partido Socialista o el partido, no sé si es de izquierda, pero por lo menos de esa coalición que era el Partido por la Democracia, de la propia democracia cristiana, me parece que es. Entonces, eso es bastante importante, que en general hay un recambio por completo, hay una inestabilidad de la representación política y hay mayores incentivos por tomar posiciones un poquito más hacia los extremos, probablemente, ¿no? Hay una crisis de la representación en Chile. Como mecanismos causales, creería que es, en general, que esta desigualdad económica ha provocado que los actores, ciertos actores, o la sociedad en sí, tome medidas más drásticas que en la anterioridad, ¿no? Podríamos pensar ahí que la violencia que se vio, la manera en la que se protestó, me parece que si bien Chile tiene una tradición bastante importante de protesta social, creo que no se había visto una movilización como esta, ¿no? Incluso
como protesta hacia la dictadura, ¿no? Un elemento bien importante que señalaba, por ejemplo, Álvaro, era la represión policial y el estado de emergencia que se estableció y la salida de los militares a la calle. Eso era lo que no se veía desde la dictadura. Y eso creería que a su vez también empezó a generar y retroalimentar una movilización social sin, sin, sin muchos otros momentos en la historia de Chile que compararlos, ¿no? Eso enervó mucho más a la población y generó con mayor intensidad esa protesta. Y en general creería que también el país se polarizó. Creo que el gobierno ahí en su debilidad, creo que eso también es importante decir, en esta debilidad, termina cediendo por la necesidad de una nueva constitución. Vamos a ver si es que realmente en el referéndum se aprueba la nueva escritura de esta constitución, ¿no? No sé si hay alguien más que quisiera ahí añadir algo más, pero me parece importante que pensemos a partir de un suceso o de una serie de sucesos, de un caso que podemos ver en medios de comunicación o en general sobre los que podemos leer, pensemos en esta lógica de unir variables, pero también ir uniendo ciertos mecanismos causales que están relacionados entre sí. Me parece que va a ser muy importante para desarrollar este modo de pensar o de análisis en lógica de política comparada. Bueno, voy a continuar para poder ganar tiempo. Yo lo que había tratado de hacer en esta parte en el video fue explicarles un caso, un poco, bueno, dos casos más aterrizados o más relacionados con nuestra realidad política, ¿no? Y a mí se me ocurrió como un ejercicio interesante poder darle forma de mecanismo causal a lo que yo hice en la tesis de licenciatura. Ahí realmente creo que ya mi argumento no va a tener mucha validez después de las catástrofes que viene sufriendo el APRA, sobre todo en la elección del 2016. Eh, y bueno, la del 2018 también fue bastante sintomática de esto y vamos a ver, bueno, la última también, la del verano, la de enero del 2020 también fue bastante complicada. Vamos a ver cómo sigue resultando esto, ¿no? Más bien nos podría servir también para entender, creería que el APRAS se va a pique porque no existen candidatos de renovación o nuevos candidatos que puedan permitirle mantener esa competitividad. Aunque también podríamos pensar que por más que se jalen a grandes candidatos o a Mario Hart, como en algún momento Alan García quiso hacer, la legitimidad y la marca partidaria de la APRA está severamente desprestigiada por los casos de corrupción y la relación con ciertos elementos o organizaciones como el denominado fujiaprismo, por ejemplo, ¿no? Algo que también es importante es que no solamente ese desprestigio les afecta hacia el electorado, sino más bien hacia la interna, ¿no? Hay muchos apristas que ya no quieren votar por el APRA. Pero bueno, como les comentaba también en el video, ¿no? El mecanismo causal acá sería que en un contexto, en una primera situación en la cual hay una dinámica interna de mediana democracia y horizontalidad, existe la posibilidad de que aparezcan estos candidatos. ¿Cómo es que estos candidatos nuevos van a mantener o hacer crecer esa competitividad del APRA expresada en la performance electoral? Bueno, va a ser a través de dos mecanismos o dos M's principalmente, ¿no? A través de, si es que son, más bien, para ser elegidos van a desplegar estrategias electorales no tradicionales y eso les va a permitir poder alcanzar mayores votos. Y si es que son elegidos, van a poder innovar en la gestión, van a poder hacer políticas con lógica más bien electoralista, por así decirlo, como por ejemplo lo que hace Alianza para el Progreso en el norte, y eso les va a generar posibilidades de reelección. Incluso también podríamos pensar que antes el APRA tenía una lógica clientelar, pero solamente para el partido. Existen algunos casos de algunas gestiones en las cuales el alcalde se ha comportado de manera clientelar, pero no solamente con los propios apristas, sino de una manera más amplia para poder mantener esas bases de apoyo, ¿no? Entonces eso les permite tener una performance electoral más importante que en el resto de otras competiciones, de otras circunscripciones donde el que participa por el APRA sigue siendo el tradicional dirigente
el que va a hacer las caminatas y pan y libertad y palmas compañeros, ¿no? Más o menos ese era el argumento que yo proponía. Otro argumento importante que les traía era la tesis de licenciatura de una compañera que también es jefe de práctica, María Claudia Augusto, y ella lo que podía identificar con el argumento que construyó para su tesis fue que en un primer momento el proceso de descentralización en San Martín, en el departamento de San Martín en específico, generó una ventana de oportunidad para que ocurran tres aspectos en particular, ¿no? En primer lugar, que exista una sociedad civil que pueda influir en el gobierno regional. Acordémonos que San Martín ha sido un departamento, una región con una presencia muy importante de organizaciones de cooperación internacional para poder implementar proyectos de lucha contra la pobreza o erradicación de cultivos ilegales como la hoja de coca, principalmente en el Guayaga. Esto, a su vez, generó que exista una capa burocrática, es decir, personal preparado, profesional, que tiene oportunidades en una nueva institución, como era un gobierno regional con ciertas funciones y cierto poder también bastante específico a nivel subnacional. Y a su vez esto generó también la ventana de oportunidad que se puedan construir liderazgos políticos que brinden estabilidad a las políticas, como fue el gobierno regional de César Villanueva, que incluso gobernó en dos periodos. Esto en su conjunto lleva o provoca o causa el fortalecimiento de la capacidad estatal a nivel subnacional, y su representación o su indicador es una política territorial implementada. ¿Qué es una política territorial? Bueno, en líneas generales, lo que se hizo en San Martín fue tener un horizonte, un norte, sobre cómo se iba a organizar el territorio en función de sus distintas potencialidades y usos, ¿no? Habían algunos territorios que iban a ser dedicados a la conservación, al cuidado del medio ambiente, otros a la explotación de recursos, y de qué tipo de recursos, ¿no? Algunos podrían ser hidrocarburíferos, algunos podrían ser cultivos tradicionales, otros que no son necesariamente tradicionales, etcétera. Punto aparte va a estar las posibles afectaciones que eso ha generado. Yo creo que personalmente siempre le decía a mi compañera que sí puede haber una política territorial implementada, pero que eso también ha generado bastantes daños hacia el medio ambiente, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Hasta este punto, es más o menos lo que les traía sobre los mecanismos causales. Más bien, pucha, se me ha desordenado las conclusiones, ¿no? Pero voy a pasar a las conclusiones y ahora vuelvo a la otra diapositiva que había preparado sobre selección y justificación de casos. En general, como conclusiones podemos tener estos 5 puntos sobre los mecanismos causales. Pensemos que el modelo tradicional XMY, el que normalmente podríamos estar pensando para poder graficar las relaciones entre variables en investigación en política comparada, puede ser inadecuado porque hay algunas relaciones entre variables que están sucediendo al mismo tiempo, o que no son necesariamente causales, sino pueden ser suficientes o pueden tener otra característica. Las mejores investigaciones o las que tienen mejor renombre, podríamos pensar que son las que identifican muchos mecanismos causales para poder explicar un resultado, un fenómeno, un conjunto de fenómenos en conjunto. El M, digamos, el mecanismo causal puede estar compuesto en esta línea por una gran variedad de mecanismos causales o algunos mecanismos causales que se puedan identificar. Lo importante y el objetivo de usar este modelo va a ser encontrar el mecanismo causal más importante o el más determinante. Asimismo, también va a ser importante que se pueda evidenciar en una investigación si es que hay un mecanismo, así como el más importante, puedan haber algunos alternativos o algunos secundarios que también pueden estar jugando un papel, pero probablemente de manera secundaria. Realmente no generan tantos cambios o ayudan para poder explicar un mecanismo causal más amplio. Hasta este punto voy a hablar de los mecanismos causales. Si es que hubiera alguna duda o alguna pregunta, los escucho. Si no, voy a pasar a poder explicar ya los temas relacionados a la selección y justificación de casos y también a los contenidos que se esperan de la segunda entrega.
Bueno, voy a pasar a explicar entonces la selección y la justificación de los casos. Eh, Como ya les había estado comentando, tenemos en general dos posibilidades de poder seleccionar los casos, ¿no? En un primer momento podríamos señalar al Most Similar Systems Design, es decir, la selección de los sistemas más similares entre sí, ¿no? Esta gráfica, ¿no? que tiene ahí que se está señalando, parte de la premisa en la cual vamos a comparar dos casos que pueden ser muy similares entre sí, es decir, que se parecen mucho entre sí de acuerdo a las características o dimensiones o variables que podamos elegir. Por ejemplo, podríamos decir que, por ejemplo, en este texto que leíamos hace una semana sobre Perú y Chile, ¿no? Que Perú y Chile compartían un pasado colonial común y características bastante comunes, pero que sin embargo diferían bastante su resultado. Y es por eso es que Perú podría tener un resultado 1 y Chile, a pesar de ser bastante similar a Perú, tendría un resultado 2. Ahí más bien el objetivo va a estar concentrado en identificar cuál es la variable independiente que determina la presencia o ausencia del resultado de los casos. En el caso de Chile, era que no existían relaciones agrarias represivas y que existió una efectiva incorporación de las élites en el juego político para poder dotar de estabilidad a las políticas no de gobierno, sino ya de Estado en general sobre la construcción del Estado y el desarrollo institucional. Eso por un lado. Entonces, si es que tienen casos que son bastante similares, yo les sugeriría que hagan el ejercicio de poder graficarlos de esta manera. Si es que luego, más adelante, también hacen el ejercicio de graficar los mecanismos causales que van a ir identificando durante el transcurso, va a ser bastante importante y creería que va a ser de bastante ayuda para poder entender exactamente qué es lo que se está investigando y qué es lo que se está proponiendo como argumento. Por otro lado, tenemos la otra manera de poder seleccionar los casos, ¿no? Y por ejemplo, ahí podríamos tener, como, bueno, el título es la selección de casos más diferentes, ¿no? El Most Different Systems Design, que parte de la premisa que se van a comparar casos que pueden ser muy distintos entre sí, pero que tienen un resultado común. Por ejemplo, recuerdo un trabajo de hace un par de semestres de algunos compañeros, bueno, que también llevaron el curso, que compararon, por ejemplo, Chile y Corea del Sur, ¿no? ¿Cómo es que Chile y Corea del Sur van a ser comparados? Bueno, Chile y Corea del Sur eran países, o partían de ser países muy distintos entre sí, pero compartían un resultado común, es decir, un potente desarrollo económico en el marco de un régimen autoritario. Más bien, el régimen autoritario era lo que iban a compartir como variable independiente. Ese régimen autoritario con ciertas características relacionadas a la planificación del desarrollo económico fue lo que, por más que sean muy distintos entre sí, iban a generar un mismo resultado. Países que se desarrollaron económicamente de manera vertiginosa, es decir, que vieron crecer sus valores o sus indicadores de desarrollo, de producción, de una manera bastante pronunciada, ¿no? Entonces, ahí básicamente lo que se va a buscar identificar son las variables independientes, relevantes o determinantes para poder explicar el resultado que pueda presentarse en ambos casos o a pesar de sus diferencias. Entonces, sobre esto, como ya les había dicho, era algo que había estado comentando en clases anteriores, sobre todo en las asesorías, y ahí me gustaría escuchar si es que tuvieran alguna duda o alguna pregunta, si es que fuera sobre sus trabajos, también podríamos conversar luego un momento más, luego de terminada la clase. Sí, Álvaro, dime, cuéntame. Sí, Francisco. En el caso yo estaba pensando para mi trabajo hacer el, bueno, hacer la comparación con el método de similitud. Entonces, con ese método, pero no estoy seguro porque yo he revisado y yo encuentro como que la mitad de variables sí, o sea, la mitad de variables son, costó un poquito más de la mitad son
son similares, pero también hay un grupo que es diferente. ¿Me podrías hacer por cualquiera de las dos? A ver, no me quedó muy clara la pregunta que me hacías. ¿Puedes repetir, por favor, Álvaro? Sí, que se puede escoger cualquiera de los dos métodos Ujú. para hacer el trabajo, ¿verdad? Sí, claro. Y, y, y a partir de ahí, he visto que la segunda entrega también se presenta hipótesis, el método y literatura. Entonces, no sé si podemos hablar un poquito más de cómo se presentaría. O sea, la hipótesis, si tendría que revisar literatura y poner la hipótesis, o eso lo dejaría para la última parte. No sé si puedes explicar un poco cómo es cómo sería la forma de segundo entregable. Sí, ahí lo voy a comentar justo en un momento que he traído también una diapositiva para poder explicarles con un poco más de detalle eso. Pero sí, sí lo voy a comentar en un momento más. Pero si es que tuvieses alguna duda sobre cómo se seleccionan y justifican los casos, si no, básicamente la idea de presentar estas dos propuestas o estas dos posibilidades de seleccionar y justificar los casos, me van a servir como una suerte de molde para poder sustentar en el documento, ¿no? En la investigación, en el trabajo, por qué es que se están seleccionando los casos, ¿no? Y va a ser muy importante las razones que se den, que se brinden para poder indicar, ok, estos son los casos que quiero investigar o sobre los que quiero investigar el fenómeno político que me interesa y son similares por este y este otro motivo. Y esos motivos tienen que estar sustentados, ¿no? Tienen que tener un respaldo. Si es que pueden encontrar literatura que pueda explicar eso o algún dato específico sobre eso, va a ser muy, muy importante. O alguna cifra también podría ser importante, ¿no? Y a su vez también va a ser importante poder justificar que sus casos son distintos y más bien están presentando el mismo resultado, explicar específicamente por qué son distintos entre sí, ¿no? Básicamente eso. Pero ahora justo voy a comentar estas cuestiones sobre la próxima entrega. A ver, voy a pasar justamente a esa etapa. Bueno, para la próxima entrega, para la segunda entrega, estoy poniendo este cuadrito que también está en la guía que les compartí a inicios del semestre. En principio, lo que se va a empezar a desarrollar con mayor profundidad en esta segunda entrega van a ser las secciones de texto, ¿no? Del documento final. Aún no es final, preliminar, pero se tienen que ir desarrollando las siguientes secciones de la introducción y del cuerpo del trabajo, ¿no? En la introducción, como ya se presentó en la primera entrega, ya no va a ser necesario, eh, eh, va a ser importante seguir presentándolo como parte del trabajo en conjunto, pero sobre todo va a ser importante que si es que se les ha indicado algún ajuste o algún comentario o alguna observación, pueda ser absuelto también en esta segunda entrega. Eso se va a tomar en consideración para la evaluación. Es decir, que si alguno de los grupos o alguien presentó, por ejemplo, un tema, una pregunta que por ahí fue comentado, se sugirió que pueda modificarse o cambiarse, se va a evaluar ese cambio o ese levantamiento de la observación o del comentario en esta segunda entrega. Por eso es que no se comenta qué contenido se espera o ejemplos y sugerencias, porque eso ya fue indicado en la primera entrega, pero sí va a ser materia de evaluación en esta segunda entrega. Ojo para que no lo olviden. Pero lo nuevo para esta segunda entrega son principalmente 4 secciones, 2 de la introducción y 2 del cuerpo. En la introducción va a ser importante poder indicar la hipótesis y la selección de los casos. En la hipótesis se tiene que indicar cuál va a ser la suposición o digamos, lo que se estaría proponiendo como explicación a lo que se está pensando investigar, ¿no? Ahí se recomienda tomar en cuenta otras investigaciones que hayan retratado, que hayan explicado casos similares o más bien temas relacionados a lo que se está pensando investigar a partir de otros casos o de casos similares, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar que si es que estamos haciendo una investigación sobre si es que, por poner un ejemplo,
el caso de Chile, por ejemplo, ¿no? Que la desigualdad económica generó un cambio de reglas institucional, ¿no? Y podríamos pensar que eso también, a partir de la revisión de la literatura, ha sucedido en otros países o en otros tiempos, ¿no? Por ejemplo, puede haber sucedido en los 70, cuando se salió del régimen autoritario hacia el régimen democrático, en algunos países de América Latina, por poner un ejemplo. Entonces, eso es un sustento para decir que si es que ya ha sucedido en algún caso o en algún otro caso, la relación entre estas variables podría estar sucediendo también en este caso, ¿no? Y, por ejemplo, si están investigando eso y tienen ese acceso a esa información de este texto que pueden haber leído, que han estado revisando, se puede considerar eso como una hipótesis. Va a ser muy importante que la hipótesis que puedan dar en esta entrega haya sido tomada en cuenta a partir de algún otro texto o de algún otro libro, texto que haya retratado, que haya explicado, investigado un tema similar o algún tema relacionado a los casos que se están investigando. Eso en un primer momento. Luego se va a tener una sección, o se va a esperar una sección en la que se tiene que seleccionar los casos, ¿no? Y ahí se tiene que indicar el tipo de estrategia de investigación que se va a hacer, ¿no? Se debe indicar si es que se van a estudiar muchos, pocos o un caso, y se tiene que indicar cuáles son las ventajas y desventajas de dicha selección, ¿no? Podría ser que, en principio, uno de los trabajos pueda, por ejemplo, tener como selección de casos, pocos casos, ¿no? Y ahí va a ser importante justificar por qué es que un estudio de pocos casos va a ser importante para construir un argumento, o poder llegar a un hallazgo, o poder sacar conclusiones. Además, se deberá demostrar que la selección del caso se delimita al ámbito de la teoría o de las perspectivas teóricas que se están buscando emplear para poder explicar el fenómeno político de interés. Asimismo, también se recomienda como sugerencia, va a ser muy importante para la evaluación, poder establecer o poder definir si es que la selección de los casos, no solamente porque son importantes y porque son esos casos los que se van a seleccionar, sino que también va a ser importante poder indicar si es que esa selección de los casos va a permitir poder tener más información sobre estos conceptos que propongo acá, ¿no? Sobre si es que podría existir una comunicación productiva entre lumpers y splitters, o si es que entre grandes teóricos o expertos, o si es que teoría o casos no encontrados por la teoría, o metafóricamente entre zorros y erizos. Y sobre estos conceptos, yo he preparado esta diapositiva justamente acá, para poder tener un poco mayor de claridad sobre a qué nos estamos refiriendo con estos conceptos. En general, me parece que estas tres parejas de conceptos dan cuenta de una línea continua, ¿no? En la cual más bien se va de menos a más en términos de la amplitud de las posibilidades de la inferencia. ¿Quiénes son los splitters y quiénes son los lumpers en esta figura o en esta necesidad de poder explicar las posibles inferencias? Perdenme un momento que lo encuentro. En primer momento, en un primer aspecto, los splitters van a ser quienes vayan a dar o vayan a construir etiquetas para poder describir fenómenos bastante específicos, ¿no? Por ejemplo, una etiqueta para un fenómeno específico podría ser, no sé, pues un régimen democrático con producción predominante de plátanos, por poner un ejemplo. Eso es un fenómeno muy específico y se está construyendo a partir de esa investigación un hallazgo sobre ese tipo de países, que podría ser que solamente existan 2 o 3 que puedan ser considerados como parte de ese grupo. Por otro lado, van a estar los lumpers, que van a ser más bien quienes vayan a construir definiciones mucho más amplias, ¿no? Una definición amplia podría ser un régimen democrático o países con régimen democrático. Más allá de si producen plátano, café u oro, ¿no? Va a ser importante la amplitud de ese concepto. Entonces, eso va a ser importante para poder definir si es que esa selección de los casos que se está seleccionando y se está justificando
nos va a ayudar para poder tener conceptos más vinculados a qué tipo de amplitud, si va a ser una amplitud más cerrada o más amplia para poder hacer inferencias en general sobre otros casos. De una manera similar también podríamos decir que existe una relación similar entre los expertos y los grandes teóricos, o entre los erizos y los zorros, ¿no? Pensemos a los erizos como quienes saben mucho de pocos casos y a los zorros a quienes saben poco de muchos casos o de muchas cosas en general, ¿no? Entonces eso también va a ser importante para poder justificar en general la selección de los casos. Se sugiere, ¿no? Y va a ser importante para la evaluación. Voy a continuar con la descripción de uno de estos otros contenidos. Quedan otros dos para la sección de texto de cuerpo. Se espera un avance de la revisión de la literatura. Se espera un resumen, ¿no? En general, lo que hace un avance de revisión de la literatura es un resumen general sobre textos o sobre otras investigaciones que hayan comentado, se hayan realizado sobre ese tema o sobre los casos en específico. Tengo una pregunta, le doy la palabra a ver, Danae. Sí, yo tenía, no me quedó muy claro los conceptos de eris y zorros. ¿Lo podría repetir, por favor? Sí, claro, no hay problema. Lo que pasa es que en este punto para poder entender estos conceptos, en general, creo que podríamos retroceder un poco para poder entender de dónde vienen, ¿no? En la política comparada, uno de los objetivos en un principio, a partir de su origen, desde la sociología política, que tenía como objetivo construir grandes teorías que nos ayudaban a poder explicar de manera amplia los procesos políticos que caracterizaban a los países, se empezó, bueno, cuando empieza a tener relevancia la política comparada, esa amplitud natural de la sociología política, ¿no? Que por ejemplo estudiaba los procesos de Estado-Nación o procesos relacionados o más bien procesos bastante amplios de relación entre sociedad y Estado, ¿no? Y más bien con la política comparada, el enfoque o los focos de análisis empezaron a reducirse un poco más, ¿no? Sobre todo por el ímpetu de poder de poder construir teoría específica a partir de la relación entre variables que pueda ser comprobada, ¿no? Sobre todo la relevancia que tiene el método científico y el positivismo. Entonces, en ese marco bastante grueso y bastante amplio, ¿no? Lo he tratado de resumir, podríamos pensar que en la política comparada vamos a tener en gran medida dos posibilidades para construir nuestros argumentos y poder establecer más o menos la naturaleza de los conceptos que se buscan establecer en una investigación, ¿no? En ese sentido, yo lo que les propongo como una manera para poder graficarlo es una línea continua que va más bien de menos a más sobre la amplitud de posibilidades de inferencia. Entendamos la inferencia como los argumentos o las ideas en general que puedan ser traspoladas o trasladadas de un caso a otro para tratar de explicar ciertos fenómenos políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos en general splitters, expertos o erizos vendrían a ser lo mismo. Básicamente se va a referir a la acotación o la profundidad sobre la cual vamos a construir un argumento, ¿no? En general va a ser más que todo relacionado a la construcción de los conceptos que podríamos construir a partir de la investigación. Por ejemplo, podríamos pensar como un ejemplo, a partir de una investigación, la construcción de un concepto, y en verdad es un ejemplo bastante referencial, regímenes democráticos con producción predominante de plátano, ¿no? Es un término con bastantes conceptos, pero que va a hacer referencia a muy pocos casos, por ejemplo. Va a escribir bastante bien, pero muy pocos casos. Por eso es que digo que los erizos vienen a ser quienes podrían construir un argumento como tal, ¿no? Los erizos como una etiqueta figurativa para un investigador o un cuerpo de investigadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, como digo, los erizos van a ser quienes saben mucho de muy pocos casos, ¿no? Por eso es que un ejemplo podría ser un concepto de regímenes democráticos con producción predominante de plátano.
¿Por qué de plátano? Podría ser que la investigación entienda o halle que el plátano es bastante relevante para poder, o la producción predominante de plátano es bastante importante para poder describir los fenómenos políticos en relación a esos regímenes democráticos, ¿no? Y por otro lado, en la otra antípoda, está las características de este otro cuerpo de investigadores en general que van a tratar de de construir conceptos que puedan ser traspolados hacia muchos casos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, van a ser los zorros. Los zorros van, en general, los zorros o los lampers, como conceptos figurativos, van a construir argumentos que traten de aglomerar la mayor cantidad de casos dentro de este gorro, dentro de este paraguas, ¿no? Por ejemplo, ese podría ser un concepto, otra vez bastante referencial, los regímenes democráticos. Va a ser un solo concepto en donde vamos a poder entender a una gran amplitud de casos, ¿no? O vamos a poder meter dentro de esa caja, o dentro de esa columna, como si fuese un tutti frutti, a muchos casos. No sé si hasta ese punto queda un poco más claro. Sí, sí me quedó más claro, gracias. Ya, perfecto. Básicamente la sugerencia es que puedan utilizar estos conceptos para poder hacer un poco de discusión a la hora que seleccionen y justifiquen sus casos. Yo creería, y esto es un poco de adelantar lo que más o menos podría ser, teniendo en cuenta que la gran mayoría de ustedes, por no decir casi todos, están haciendo estudios de pocos casos, que más que todo la amplitud va a estar más pegada hacia la izquierda que hacia la derecha, ¿no? Van a poder desarrollar conceptos, o la idea sería desarrollar conceptos que tengan como objetivo poder describir con mayor precisión ciertos casos. Van a ser descripciones un poco más profundas, pero, y con conceptos construidos que puedan, ¿cómo decir?, describirlos en amplitud de estas características, ¿no? Pensemos en el argumento, en el concepto de regímenes democráticos con producción predominante de plátano. No sé cómo se me ocurrió, pero pensémoslo como un ejemplo. Entonces, en ese sentido, voy a volver a la diapositiva sobre la segunda entrega. Estaba justamente explicando sobre el avance de la revisión de la literatura. Y acá, en verdad, lo que se espera es un texto, resumen, podríamos decir, ¿no? Podríamos pensar como un pequeño ensayo dentro de un texto más grande, que va a discutir los principales argumentos y aproximaciones teóricas sobre el tema planteado. Si queremos, si nuestra investigación va a tratar sobre las causas de la transición a la democracia, se esperaría un texto que tome en cuenta los principales textos o los clásicos sobre transición a la democracia, por poner un ejemplo, ¿no? Y si es que estamos pensando una investigación en transición a la democracia en Centroamérica, va a ser muy importante también que se tengan en cuenta textos sobre investigación en política comparada, histórica, o en general, investigación sobre países de Centroamérica. Si es que tienen que ver también con el régimen democrático, la transición a la democracia, va a ser bastante importante que los coloquen. Pero en general, poder dar cuenta de los textos que ya han tratado el tema y también los casos. Eso se espera en este avance. Ojo, no se espera un texto ya final, se espera un primer avance, pero yo les recomiendo que se pueda extender lo máximo posible esta sección para que luego más adelante puedan evitar un poco correr contra el tiempo y poder finalizar esta parte, ¿no? Sobre todo eso principalmente. Acá va a ser muy importante el hallazgo de textos que traten temas, el tema que están investigando o los casos que están investigando. Ahí les recomiendo en general poder bucear un poco en la biblioteca, pero también en otras fuentes de información que también puedan encontrarse en internet o en general eso, ¿no? Ahora, un punto muy importante es que no necesariamente solamente se aceptan como textos o referencias bibliográficas, libros o papers en revistas académicas. Puede ser también un análisis en un medio de comunicación, si es que les parece también pertinente, podrían considerar incluso también alguna entrada, algún post en un blog, pero sí va a ser necesario que pueda ser debidamente citado
y que pueda también tener argumentos sólidos para poder considerarlo como parte de la revisión de la literatura. Voy adelantándolo, pero si bien es cierto, en la guía del trabajo final, justo la voy a revisar ahora para saber exactamente cuál es el total de hojas que se espera, o el mínimo de hojas, o el máximo creo que más bien es. No va a haber problemas si es que se extienden un poco más de lo que está establecido. A ver, justo estoy revisando cuánto está establecido para esta entrega. Máximo 5 caras. Si por ahí se pasan 1 o 2 caras, no va a haber problema. No les voy a bajar puntos. No es la idea. Pensemos en 5 caras como una referencia más o menos de lo que se espera para esta entrega, ¿no? Si entregan menos, sí probablemente va a ser problemático para la evaluación, pero si es que se exceden un poquito, si es que se pasan un poquito porque encontraron textos que eran sumamente relevantes y avanzar un poco más la revisión de la literatura, no hay ningún problema, se va a aceptar y se va a calificar como tal. Finalmente, como parte de esta revisión de la literatura y parte de este resumen, se espera una sección un poco más chica, más reducida, en la cual se describan 3 o 5 conceptos que se han encontrado en la revisión de la literatura que van a ser importantes para poder realizar la investigación, ¿no? Podría ser un concepto importante, pensando en este ejemplo sobre la transición a la democracia, que vamos a entender como transición. Podría ser que encuentren un texto que define la transición a la democracia como el proceso en el cual, no sé, por poner un ejemplo, cae el régimen autoritario y se construye un régimen democrático, por poner un ejemplo, ¿no? O que otros tipos de conceptos en relación, por ejemplo, a los actores o a distintos procesos que están relacionados a ese fenómeno o ese tema, se pueden emplear y se pueden describir. No va a haber ningún problema si es que en la revisión de la literatura se habla del concepto y luego en la sección de conceptos se vuelve a retomar, pero se explica con mayor profundidad o se discute un poquito más. No hay problema. Si es que se repiten esos contenidos, esas palabras, no va a haber problema. Pero sí va a ser importante que en esta sección de los conceptos se detallen claramente cuáles serían esos conceptos que han encontrado en la literatura que les van a servir para poder entender mejor y poder establecer exactamente las fronteras y los límites de la investigación. No sé si hasta este punto hay algún otro tema adicional que les parece importante poder seguir profundizando, si es que hay algo que no está del todo claro. Mm, Al final, lo de los expertos y las grandes teorías es lo mismo también que lo de los splitters y lumpers, o tienen una diferencia en particular. A ver, ¿cómo dijiste? Perdóname, Carlos. Lo de los expertos y grandes teóricos es más o menos lo mismo que lo de los splitters y lumpers. Sí, Ok. es básicamente la misma idea, ¿no? Solamente que son tomados de distintas discusiones, pero básicamente el antagonismo, por así decirlo, que yo no creería que es necesariamente un antagonismo, eh, tiene que ver es básicamente la misma idea, ¿no? ¿Qué tanta amplitud hacia la definición de los conceptos o de los hallazgos o de las inferencias que se van a construir, van a tener relación con esta amplitud sobre los distintos casos que se puedan hallar, ¿no? Sí, básicamente un experto va a ser un erizo, ¿no? Y claro, un gran teórico va a ser un zorro. Pensémoslo así. Más bien me parecería interesante ponerle ahí una figurita de erizo y zorro. Pero sí, básicamente eso, Carlos. Bueno, eh, Chico, sí, dale Álvaro, por favor. sí, sobre la entrega ya, como venimos haciendo ahora, ¿se entrega por correo o vas a ver que tengo una tarea para ir de ella? Eh, Va a ser por correo, me parece. Igual les confirmo por correo electrónico. De todas maneras, les mando un correo previamente a la entrega. Acuérdense que igual, de todas formas, la fecha y la hora ya está establecida. Es hasta las 11:59 de la mañana del día sábado 7 de noviembre. Hay un par de semanas. Pero sí, lo voy a volver a consultar a ver cómo lo vamos a organizar los jefes de práctica y de todas maneras les comunicamos por correo. Pero sí, eso.
Bueno, entonces, hasta este punto, si es que no hubiese ninguna otra pregunta o comentario, estaríamos dando por terminada la clase. De todas maneras, me queda un momento más por si es que alguien quisiera hacer alguna pregunta o o tiene alguna duda sobre lo que va avanzando en su trabajo final. Y si no, ya nos estaríamos viendo la próxima clase. Y de todas maneras, les deseo mucha suerte y eh, mucha fuerza para los parciales que se vienen ya la próxima semana, ¿no? Pero sí, Una recomendación para el parcial. ¿qué les ha dicho el profesor exactamente sobre el parcial? ¿Cómo es? Y nos va a dar 4 preguntas para responder de lunes a viernes. Am, 4 preguntas. Un ejemplo de preguntas. ¿Cuántos ejemplos de preguntas? Y eso. O sea, ¿son 4 preguntas que tienen que responder o tienen que elegir una de 4 preguntas? 2. Ah, dos. Eh, bueno, en principio van a tener que elegir sobre las preguntas que estén relacionadas a los temas o lecturas que mejor hayan entendido o comprendido. Creo que eso sería lo más importante. Eh, sí, eso Parece que solo una. Es lo que me están diciendo. Déjenme abrir mis apuntes, chicos. No sean así conmigo. es una solamente. Estoy buscando mis apuntes. Yo también había entendido que dos, pero Yo no sé. también entendí que dos, no sé, ya me confundí. Pero bueno, era dos o una, la cosa es esa. Creo que era una. 4 para responder una, me parece, sí. Están en las instrucciones del examen. No es una cosa tan importante. Sí, es Firma el que cierto. no logra publicarse en sus propios apuntes. Van a tener 5 días para responderlo, chicos. De lunes hasta viernes como a las 6. Pero hay otros exámenes también, me imagino, ¿no? Pero creo que todos son en su Claro, pe horario. Carlito. Estadística es en su horario, gestión es en su horario, teoría política moderna es en su horario. ¿Cuál me falta? Todos son en su horario. Relaciones internacionales es en su horario. Este es el único que van a tener todo el día para hacerlo. Pero hay que estudiar para los otros también, creo. Ok, mira, tienen hasta que acabe estadística el jueves, hasta el viernes a las 6 de la tarde. Esos son más de 24 horas. Tienen 30 horas para hacerlo. Tenemos. Claro, Y creo van que a enviarlo el o lunes. sea, tenemos lunes y miércoles para hacerlo, porque martes es gestión y política moderna, y ahí, bueno, el jueves después de estadística. Sí, después de estadística y hasta el viernes a las 6 de la tarde, como dije, son 30 horas. No, a ver, veamos, de 12 a 6, sí, 30 horas, ¿verdad? Ahí es. Ya, pero el punto es que nos dio un par de ejemplos de preguntas, algunas, por ejemplo, sobre qué es el método de análisis político comparado. Nos dio Ah, bien otro. amplia la pregunta. ¿Eh? Es bien amplia la pregunta, como para motivar que puedan sintetizar. No, no, era una pregunta mucho más larga. Ah, Así ya. abría la pregunta. Miré como la primera línea de la pregunta y dije, esto sobre las primeras clases del curso no es mi mejor tema, voy a ir a por los otros. Había algo sobre partidos y ya dije por ahí. Creo que en general, sí, dale, Carlos. No, iba a decir que sí es una pregunta amplia, pero era en referencia a que precisamente nos había hecho esa pregunta en la primera clase del curso y la había respondido, bueno, ya había iniciado era una idea de respuesta a la primera clase del curso, así que por ahí Claro. iba el tema. Creo que en general lo que se me ocurre decirles como una recomendación, no es precisamente sobre cómo responderle al profesor, pero creo que es algo que puede servir bastante, que las preguntas las resuelvan como si fuese un ensayo, ¿no? Introduzcan, hagan un cuerpo y concluyan algo. Me parece que esa sería la forma más ordenada, creo, de poder ordenar lo que en ese momento probablemente me imagino que
me imagino, y ustedes seguro lo podrán saber mejor, pero de una manera, digamos, remota y que tienes, digamos, toda la información en la mano, ¿no? En un examen como este, más bien lo que se va a tratar de evaluar, lo que va a tratar de evaluar el profesor entendería que es que cómo sintetizan la información que han ido recibiendo y que han ido comprendiendo durante el ciclo, ¿no? Entonces, creo que eso sí me parece como bastante importante, que puedan sintetizarlo como en una estructura y que eso les permite en un primer momento también ordenar las ideas que tienen, o los argumentos que tienen, o los casos que tienen, y eso creo que sería mi recomendación en general para el parcial. Como dice Carlos, o sea, sean dos o una pregunta, tienen tiempo para poder hacerlo, entonces sí va a ser importante poder sintetizar, me imagino, y a mí personalmente también me ha pasado que a veces cuando tienes tanto tiempo, medio que dejas un poco hacia el final la resolución del examen y puede ser que con tanta información, tenés las lecturas, los apuntes, los videos, los PPTs, por ahí que pueda ser un poco confuso, ¿no? En algún momento, probablemente cuando se está corriendo contra el tiempo. Entonces, creo que una estrategia importante sería sintetizarlo como modo de ensayo y así poder resolverlo de una manera clara, concisa y que les pueda resultar también como una buena nota. Eso básicamente sería mi humilde consejo. Bueno, yo acabo de ver el documento, bueno, el video del documento y dice una pregunta. Así que ya estamos todos de acuerdo, ¿verdad, chicos? 1500 palabras o 4 páginas. Y eso. Perfecto, Carlos. Entonces ya está ahí claro. Bueno, entonces ya con esos aspectos resueltos, me queda un momento más por si alguien quisiera resolver algún tema específico sobre algún comentario, alguna duda que tenga sobre lo que va avanzando en su trabajo. Y si no, igual ya nos estamos viendo la próxima clase. A partir de este momento son libres de dejar la sala si así gustan. De todas maneras, me quedo unos cuantos minutos más conectado para poder resolver alguna pregunta o alguna duda que pueda haber surgido. Gracias, Francisco. Nos vemos la otra No, semana. Francisco. No, gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias. ¿Usted Gracias. quiere decir